Cuando tu vida no avanza. Es una serie que vamos a estar viendo por alrededor de unas 6 semanas. ¿Sí? Van a ser 6 clases. Son momentos donde a veces nos sentimos sin darnos cuenta que nuestra vida no avanza. ¿Se ha sentido alguna vez así? Que tu vida no avanza, que es un tope. A veces puede ser unas semanas, a veces puede ser unos cuantos meses, a veces puede ser unos cuantos años ya que llevas así en esa situación, ves y dices, nomás no avanza mi vida, ¿verdad? Entonces, para estas personas son este mensaje. También Dios nos puede permitir algún día tal vez estar en esa situación, y si estamos en esa situación vamos ya a tener las herramientas de parte de Dios para cómo salir adelante en el nombre de Jesús. Hay momentos donde sentimos que nuestra vida no avanza, oramos y no se ven respuestas, trabajamos pero no ven ni frutos ni resultados, pareciera que todo se va en un saco roto. Sí. A veces podemos poner nuestra fe, creer, ¿verdad? Estamos pensando que creemos, pero no vemos cambios, y llega la frustración a nuestra vida, llega la ansiedad, llega esa desesperación en nuestra vida, que nos sentimos atrapados porque no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué las cosas no salen? ¿Por qué mi economía no cambia? ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Por qué mis hijos no cambian? ¿Qué está pasando? Dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, clama a mí. El día de hoy la primer clase que vamos a ver es acerca del clamor. Porque hay personas que sin darse cuenta se enfrían, se cansan. Y lo peor de todo es que dejan de orar, dejan de buscar a Dios, se desconectan de su relación con Dios, ven que las cosas no avanzan, ven que las cosas no están bien, y entonces renuncian a su llamado en Dios y renuncian a todo esto. Sí, acabo de leer el libro precisamente que se llama así, de ahí es donde tomé la serie, del pastor Elías Betanzos, sí, Ventazos, perdón. Él es un pastor oaxaqueño. Es un pastor que tiene una iglesia, un ministerio muy, muy grande, y el libro que leí se llama Cuando tu vida no avanza. Dije, este está perfecto para la iglesia en este tiempo. Y vamos a ver la primera forma de poder salir de ese estancamiento, porque creo que todos podemos avanzar, todos debemos avanzar en este 2026, todos podemos ir hacia la meta en el nombre de Jesús. ¿Lo pueden creer? Amén. Y la primera forma de salir del estancamiento es fácil, es clamar a Dios. Necesitamos clamar a Dios. Clamar a Dios no es lo mismo que orar. Cuando tu vida no avanza, no es tiempo de rendirte, es tiempo de clamar. Dile al que está a tu lado, hoy es tiempo de clamar. ¿Sí? Porque es verdad, es tiempo de clamar, porque sin darnos cuenta estamos en una lucha, estamos en una guerra. ¿Sí? Nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es contra las personas. Dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Sí? Entonces esa es realmente nuestra lucha. ¿Sí? Por eso, sin darnos cuenta, estamos en una lucha, en una guerra en la cual necesitamos clamar. Porque la oración, dice Leonard Ravenhill, dice, la oración no es preparación para la batalla, la oración es la batalla. Y es verdad, cuando nosotros oramos hay una guerra, hay una lucha, hay algo que no nos deja orar. No sé si ha visto, pero una de las oposiciones más grandes que tiene el enemigo es que el Hijo de Dios ore, porque cuando ora la persona que conoce a Cristo va a ver su mano y su poder como nunca la ha visto jamás en su vida. Sabe que esa es la salida para cada uno de los problemas. Cuando tú lees el libro de Jeremías, capítulo 33, no es nada fácil. Jeremías estaba en la cárcel, empieza diciendo eso. Jeremías estaba en la cárcel, Jeremías estaba en un pozo. Jeremías, no solamente él, toda la ciudad estaba en un mal momento, estaba sitiada, estaba en un problema muy grande. El ejército babilónico los había sitiado. Él había profetizado que iba a pasar, pero todos lo ignoraron, nadie le hicieron caso, nadie se arrepintió de sus malos caminos, y ahora simple y sencillamente estaban atorados en ese momento de la historia muy tremendo. No era un momento de victoria, fue un momento de crisis, como tal vez tú y yo estamos pasando. Un momento de encierro, un momento de aparente estancamiento. Pero la clave siempre va a estar y siempre es en clamar a Dios. Clamar a Dios con todo nuestro corazón. Leamos la Biblia ahí en Salmos capítulo 34. Salmo 34, versículo 17
al 20, ¿sí? Dice la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra contrito significa destrozados por los efectos de nuestras malas decisiones, destrozado por los efectos del pecado, ¿sí? Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios. Padre, el día de hoy te pido que tu Espíritu se conecte con nuestro espíritu, que tu Espíritu toque nuestro corazón. Usa mi vida para ser ese instrumento donde tú quieras hablar lo que tengas que hablar en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ver en esta serie de estudios, vamos a estar viendo que si deseamos que las cosas sucedan, si deseamos salir de ese estancamiento, si deseamos avanzar, necesitamos aprender a clamar. Necesitamos aprender a clamar el día de hoy. Y vamos a ver el primer punto: cuando no avanzas, no te alejes, clama. Porque mucha gente es el error que comete. Cuando no avanza, cuando se estanca, etcétera, se empieza a enfriar, se desanima y se aleja de los caminos del Señor. Y eso es lo peor que le pueda pasar. Lo peor que le puede pasar a una persona es haber conocido a Dios y después enfriarse. Porque, conociste el fuego de Dios, conociste la gracia de Dios y permitiste que sin darte cuenta el enemigo robara eso, ¿sí? Dice una frase, me encantó esta frase, porque dice: romper el silencio y clamar a Dios es el primer paso hacia el cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas. Muchas personas, cuando no ven los resultados, hacen lo contrario, dejan de orar, viene un desánimo, porque a veces las cosas en el trabajo no se dan. No sé si les ha pasado, pero en su trabajo a veces las cosas no se dan, sí, incluso a veces hay hasta despidos, o no avanzas, has estado años en esa misma situación, en ese mismo puesto, y se siente una frustración por no ver los avances en el trabajo. También eso pasa en el hogar, en las necesidades económicas. Todo es muy difícil cuando no hay una fluidez de recursos, de bendiciones. Nosotros como iglesia estuvimos batallando con las finanzas durante 15 años. Durante 15 años era nada más lo suficiente para ese domingo. No había para más, no había para planear, no había ni siquiera para pensar en hacer algo. Simple y sencillamente no veíamos ese avance, ¿sí? Es algo frustrante, porque era el ver lo suficiente solamente. Hay pastores que están iniciando un ministerio, se acercan conmigo y me platican de las situaciones que pasamos. Ya pasamos desde un inicio y me platican y les digo: Dios va a obrar, sé paciente, no te desesperes. Le digo: yo creo que los primeros 10 años van a ser difíciles, pero después viene lo mejor. Y me dicen: ¿10 años? Le digo, pues no te puedo tampoco decir que va a ser fácil, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Esto no es fácil. Sí, pero Dios da la victoria y nunca abandona a los suyos. ¿Lo pueden creer? Amén. Pero algunas veces era solamente subsistir, pero a veces hay frustración. Hay frustración también cuando hay problemas en la pareja. A veces la esposa tiene que estar viendo a ese príncipe azul que se ha convertido en un sapo feo, ¿verdad? Grosero y muy distante. El joven que fue a Resucita, ¿cuántos fueron a Resucita? ¿Sí? Eso, muy bien, ¿verdad? Todavía tienen fire, ¿verdad? Todavía tienen fuego, pero vinieron con mucho gozo, con mucha pasión y todo, pero empiezan a llegar a la vida aquí cotidiana, empiezan a convivir con sus amigos y sin darse cuenta ese fuego, sin darse cuenta se pueden ellos enfriar nuevamente, porque se desenfocan del propósito, viene una frialdad. Y sabes, cuando pasa eso, cuando estás en una vida que no avanza, que no ves la salida, es algo asfixiante. No sé si les ha pasado, pero se siente como si no pudieras respirar, que provoca una frialdad y gran frustración.
Pero la palabra de Dios nos enseña el camino de salida. Nos enseña el camino, cómo poder salir de eso. Y lo primero que hay que hacer es clamar. Dice la palabra, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando hay una persona que está quebrantada, pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios no está ahí, pero es cuando Dios se puede manifestar de una presencia, siempre y cuando tú clames con fe, pidiéndole a Dios la bendición. Porque algo que sí te puedo decir es que a Dios no le mueve tu lástima. O sea, a Dios no le causas lástima. Ninguno de los que están aquí le causa lástima. Si usted dice, ay, porque Dios no hace nada, si mira yo cómo estoy, soy pobrecito, no tengo nada. Dios no lo mueve la lástima, Dios lo mueve la fe. Cuando clamamos a Él y le pedimos ayuda, Señor, el único en el cual puedo confiar es en ti. No hay nadie más que pueda confiar en ti. Entonces los cielos se abren a tu favor y dicen, allí hay alguien que está pasando un gran momento, un muy mal momento, en el cual él está siendo totalmente bombardeado, tal vez está siendo atacado, está enfermo, pero ahí hay alguien que cree que yo puedo ayudarlo. Entonces la fe mueve la mano de Dios. Por eso dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, aquellos que se dan cuenta que sin la ayuda de Dios no pueden hacer nada. Hay el caso de una mujer en la Biblia llamada Ana. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa historia de la Biblia llamada Ana, que oró con un clamor fuerte. Incluso ella no movía mucho sus labios, no se escuchaba su voz, pero por dentro ella estaba con un grito desesperado desde la amargura de su corazón por la condición en la cual ella estaba. Ella era estéril. El sueño de toda mujer es convertirse en mamá. Bueno, hoy los sueños han cambiado. Muchas mujeres dicen, yo no quiero ser mamá, pero bueno. En el tiempo bíblico no era así. Era el sueño más grande que alguien pudiera tener. Si una mamá tenía 16, 17 hijos, decían, qué mujer tan bendecida. Todo el mundo la alababa porque decía, es una gran mujer. Porque era un simbolismo de que la gracia, el favor de Dios estaba sobre la vida de esa mujer. Ana era estéril. Y eso le causaba muchísimos problemas. No solamente eran problemas emocionales o personales, sino que la gente la juzgaba, la gente le decía, porque, ¿sabes? Ser mamá de muchos hijos era mucho mejor que ser rico o que ser una persona muy famosa. Era lo que dignificaba a una mujer, porque como les decía, ser estéril era considerada y les decían, esa mujer tiene una maldición de Dios, algo ha de haber hecho, es una mujer mala, de seguro no tiene corazón, de seguro por eso Dios no le da hijos, y todo eso ella lo guardaba en su corazón. Y dice que fue delante de Dios a clamar delante de Él con angustia. Nos dice en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella estaba clamando, ella estaba llorando. Ella estaba en una condición en la cual Elí, el sacerdote de aquel tiempo, la vio y dijo, esta mujer está borracha. O sea, porque ella podía ver la amargura que había en su corazón. Pero saben, Ana no huyó. Ana no se lo platicó a los demás, fue delante de Dios, vació su corazón delante del Señor, no negó su dolor, mejor se lo llevó a Dios. Se lo llevó a Dios. Y claro, al final de esta historia, todos sabemos al final de esta historia, o no sé si lo sepas, pero al final Dios le concedió un hijo. No un hijo, un muy buen hijo. Porque cualquier mujer puede tener un hijo, pero ella tuvo un gran hijo, porque ella hizo un pacto con Dios. Le dijo, si tú escuchas mi oración, si tú quitas este mal que hay en mí, entonces yo te voy a regresar a mi hijo para que te sirva a ti desde que él es pequeño. Y se lo entregó al Señor. Se lo entregó al Señor. Y sabes, Dios hace cosas grandes con una mamá, con una mujer que entrega a sus hijos a Dios y le dice, estos hijos van a ser tuyos. Porque fíjate, ella entregó a su hijo Samuel, y Samuel fue una persona muy especial. Él fue un juez de Israel, que era el líder, el que estaba gobernando Israel. No solamente eso, sino que él fue un sacerdote. Él estuvo también ejerciendo el sacerdocio y también fue un profeta de parte de Dios. O sea, Dios hablaba a través de él.
Y no solamente eso, le concedió 5 hijos más. 5 hijos más aparte de Samuel. ¿No crees que es una bendición clamar a Dios? Hay gente que dice, bueno, cuando me sienta mejor voy a orar. Y no, necesitas orar hoy, necesitas clamar desde lo profundo de tu corazón, necesitas vaciar tu corazón delante de Dios para que te puedas sentir mejor. Es al revés. Dios escucha incluso cuando las palabras no salen. Dios escucha incluso cuando sentimos emociones negativas, porque yo creo que todos hemos sentido emociones negativas. Ella estaba con amargura de espíritu, o sea, estaba dolida, estaba herida, y aún así no le importó y fue delante de Dios. Mucha gente no se quiere acercar a Dios porque dice, ¿qué va a pensar Dios de mí? Mira cómo estoy, mira los pensamientos que tengo. Ahí es cuando más nosotros tenemos que buscar a Dios. Necesitamos clamar a Dios con todo el corazón, porque Dios escucha incluso cuando las palabras no salen, pero el corazón clama, como lo que vimos con Ana. Ana no estaba gritando, pero desde lo profundo de su corazón ella estaba clamando. Porque ¿qué es clamar? Vi una definición acerca de clamar. Clamar no es repetir palabras vacías, ni pensar vagamente en pedir ayuda. Hay gente que piensa que necesita ayuda, pero mejor no la pide por la vergüenza que le da. El clamor, mis hermanos, es un grito desesperado, es la voz de quien ya no tiene recursos, es la oración honesta de quien sabe que ya no puede solo, que ya no puede seguir así, que necesita la ayuda. Es un grito continuo, no de reclamo, sino de fe. Es una fe que cree que Dios lo puede hacer. Y entonces cuando clamamos a Dios, entonces podemos ver su gloria y su poder. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu frustración? ¿Qué estás haciendo con tu frustración? Porque todos tal vez podemos experimentar esa frustración. ¿Te está alejando eso de los caminos del Señor? ¿O te está acercando a clamar a Dios como nunca lo has visto? El segundo punto es que la oración mueve lo invisible. La oración tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aquí hay algo poderoso, que aunque tú no veas nada, Dios ya está trabajando. Aunque tú no puedas ver, uno ora y dice, no pasó nada. Aunque no lo creas, esto es más poderoso de lo que tú y yo nos imaginamos, porque nos regimos bajo un mundo natural, pero también somos seres espirituales y nos regimos bajo un mundo espiritual. Hay potestades que impiden que lleguen bendiciones a tu vida, y necesitamos estar orando, porque cuando una persona ora puede ver la mano de Dios. Tenemos el ejemplo ahí de Daniel. En Daniel capítulo 10, versículo 11. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Dice, el hombre habló y me dijo, estimado Daniel, presta atención a lo que te voy a decir. Levántate, porque he sido enviado hasta ti. Cuando dijo eso, yo me levanté temblando. Él dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. Daniel oró a Dios porque él recibió una visión muy, muy importante para el tiempo futuro, pero no lo entendió. Antes había recibido una oración y al instante Dios le había contestado, pero esta vez oró y no pasó nada. Él decidió y dijo, bueno, algo está pasando. Me voy a concentrar en esto. Si Dios me lo mostró fue por algo. Y entonces él dobla rodilla, empieza a orar y decide, esta semana no voy a comer nada delicioso, no voy a comer carne, solamente voy a comer legumbres, y así lo voy a hacer durante un tiempo hasta recibir la mano de Dios. Pasó una semana y nada, pasaron 15 días y no sucedió nada. A la tercera semana, exactamente a los 21 días, se le aparece un ángel. Yo creo que hasta con prisa venía, ¿verdad? Y él le dice, sabes, yo sé que eres amado, estimado, y presta atención, porque se me opuso un príncipe, el príncipe de Persia. Todas las naciones, mis hermanos, tienen principados. Hay un mundo espiritual que gobierna, y son los que mueven las naciones, son los que hacen infinidad de cosas, los que tienen un país atado para que no pueda escuchar el evangelio.
y cada nación tiene su principado, pero esto incluso no era solamente una nación. Persia en ese tiempo no era solo una nación, Persia era un imperio. Persia era el imperio más grande del mundo. Su reino estaba prácticamente todo lo que es conocido ahora Europa, parte de Asia Menor, ¿sí? Y también era parte del norte de África y llegaba hasta la India, dice la palabra. Ese era el imperio persa. Imaginas, o sea, no era un demonio cualquiera, un gran demonio, y se le opuso para llevar, porque desde que él clamó, desde ese mismo momento salió una orden para ese ángel: ve y dirígete hacia Daniel. Pero hubo un príncipe espiritual que se opuso. Daniel siguió orando y Dios en su ayuda manda un arcángel. Fíjense todo lo que desató una oración. Mientras Daniel estaba en su tierra, mientras Daniel estaba llorando, parecía que Dios estaba callado, que no estaba hablando, pero Dios se movió desde la primera oración que él hizo. Daniel oró y la respuesta salió desde el primer día, pero tardó en manifestarse. Duró 21 días esperando una respuesta, porque Dios responde lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Dios responde en lo visible. Tú dices: no pasa nada, no veo nada, pero en el mundo espiritual se mueven cosas, se activan cosas. En el mundo espiritual Dios ya respondió. Desde que tú oraste la primera vez por esa situación, Dios ya lo empezó a trabajar. Dios ya activó algo. Yo quiero decirles algo: Él ya está preparando algo nuevo a tu favor. ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Dios ya activó algo, ya viene en camino tu contestación, ya viene en camino tu milagro, ya viene en camino tu provisión. Ya viene en camino tu sanidad. Dios ya está activando algo y Dios está moviendo piezas. Habrá luchas, habrá pruebas, pero sigue orando y sigue clamando, porque lo mejor está por venir. Dice Hudson Taylor, un gran misionero de China, que fue a China, perdón, no era de China, él fue a hablarle a los chinos, y dice: cuando tú trabajas, pero cuando tú oras, Dios trabaja. No sé si pueda explicarlo, si pueda entender esto. Cuando tú trabajas, pues bueno, el resultado es que estás trabajando. Pero cuando tú oras, Dios se encarga. Es poner nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras situaciones delante de Dios, y entonces Dios se encarga de la situación. Orar es como sembrar una semilla. Depende de la semilla que sea, pero lo que tú plantas no lo ves inmediatamente crecer. Se tarda a veces meses, se tarda días. En algunos tipos de árboles se tarda años en ver lo grande del fruto que va a venir. Pero por debajo de la tierra no nos damos cuenta, la raíz está creciendo, se está fortaleciendo para poder soportar el peso de grandeza del fruto que Dios tiene para tu vida. Así que no abandones la oración solo porque no ves resultados inmediatos. Cuando empezamos a venir aquí a este lugar, a los tiempos de oración, Dios lo puso hace cerca, yo creo que teníamos 12 años como iglesia, y hace bastante tiempo empezamos a venir. Dije: necesitamos ser una iglesia que ame la oración, necesitamos venir a orar. Así que le hice el llamado a algunos sin nombre. Miren, vinieron así, miren, 5. Eran los martes a las 5:30 de la mañana. No era un muy horario atractivo. Y los viernes, los martes y los viernes, algunos de ustedes alcanzaron a venir. He visto rostros que llegaron a estar aquí a lo mejor un día, 2 días. Era impresionante, porque recuerdo esos días, aunque éramos muy poquitos, orábamos por algo y veíamos la mano de Dios, la contestación de Dios, pero aún así pues no veíamos muchos resultados visibles en la iglesia. Empezamos a orar y se fue fortaleciendo cada vez más y más, y dijimos: bueno, vamos a hacerlo un poco más fácil para todos los demás. Vamos a venir los martes. Estuvimos orando así por años, estuvimos orando por varios años. Dijimos: vamos a invitar a los martes a que vengan al tiempo de oración, ¿verdad? Y no, hombre, fue una gran respuesta. Miren, vinieron como 15. Pero bueno, ya éramos más que la mañana y venían 15 y estuvieron así poco a poco, y vino creciendo. Es más, un día estuvieron aquí un grupo de pastores en una reunión de oración y me dice: es impresionante la cantidad de gente que tienes, porque solo es una reunión de oración. La oración es el patito feo de las iglesias.
Nadie quiere venir al culto de oración. Ay, no, qué aburrido, etcétera. Cuando más deberíamos de estar conectados. Pero saben, la semana pasada me dio muchísimo gusto que había más de 100 personas aquí en este lugar que estábamos juntos orando a Dios. Yo quiero decirles algo, la oración tiene poder de una manera increíble, maravillosa. No dejemos de clamar porque la oración abre puertas de bendición. Creo que lo mejor de Dios está por venir para esta iglesia. ¿Alguien lo puede creer? Amén. El clamor rompe cadenas internas porque mucha de nuestra lucha no está en lo externo. Aunque tú te pongas a ver, no, ¿cómo no? Están las circunstancias. No, el problema no está en las circunstancias, el problema no está en las personas, el problema no está en la situación, el problema está a veces dentro de uno. El problema es interno. ¿Sí? Muchas veces el problema no es externo, sino interno. Hay cosas que el día de hoy, sin darnos cuenta, nos están frenando para que nuestra vida avance. Una de ellas es el miedo. El miedo, mis hermanos, es la antife. La antife es lo contrario a la fe. La fe te dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Es estar seguro que lo que estamos viendo, eso viene. Es saber que Dios tiene cosas buenas, impresionantes para mi vida, para tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Pero el temor nos dice lo contrario. El temor nos dice que las cosas buenas se van a acabar, que no vamos a poder, que para qué damos ese paso de fe si no nos va a salir bien las cosas. Eso nos detiene. Es saber y decir con palabras, tal vez no las decimos directamente, pero es que Dios nos va a fallar, que Dios no va a estar ahí en el momento que lo necesitemos. Eso es el miedo. Mucha gente no lo hace no avanza por inseguridad. Dice la palabra que no tenemos porque no pedimos. Dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel, oiga bien, todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. Hay gente que tiene enfrente una oferta de trabajo para que, dice, esa oferta si la tuviera sería una bendición. Y le dice, ¿por qué no tocas esa puerta? ¿Por qué no te propones para ese puesto? Y la gente dice, no, es que me falta. Es que eso no creo que sea para mí. Ese negocio que se pone enfrente de ti, todo se está acomodando y dices, no, es que si dejo mi trabajo, ay, ¿cómo voy a subsistir? ¿Verdad? Y empezamos a llenarnos de inseguridad. Les platicaba en la primera reunión que cuando llegamos a este lugar, le pregunté al dueño de este terreno, lo contacté y le pregunté, ¿cuánto está pidiendo por este terreno? Y nos dijo, 480,000. En aquel tiempo no era nada de lo que es esto. Era solamente el puro terreno y las bardas. Era todo lo que había. Nosotros no teníamos esa cantidad, ni cercana. Me acuerdo que teníamos 85,000 pesos de una promesa que habíamos levantado. Y le dije, no le voy a decir todo, tengo que decirle 75,000. Le dije, oiga, 75,000 pesos tenemos y luego le hago un plan de pago para pagarle el restante. Se me quedó viendo así como con desprecio y me dijo, ¿sabes que han venido aquí con dinero, hermano, y se los he negado? O sea, tú vienes con esa oferta casi, como quien dice, ridícula. Déjame lo pienso, pero era casi como no. 6 meses después me habla y me dice, vamos a hacer el trato. No teníamos el dinero, no teníamos el recurso. La oferta se la hicimos porque era lo único que teníamos y eso era la verdad. Pero si no hubiéramos dicho, no, está muy caro, no tenemos el dinero, no hubiéramos estado aquí en este lugar. Dios abrió puertas. Necesitamos estar seguros de quién es el Dios que confiamos. Necesitamos estar seguros de quién es el Dios que creemos. No teníamos solamente el dinero de enganche, pero no teníamos el demás dinero que íbamos a estar pagando mes tras mes, más las 4 anualidades. No teníamos ese dinero y Dios suplió todo, porque la fe mueve la mano de Dios. ¿Lo pueden creer? Amén. Pero necesitamos quitar la inseguridad, eso nos frena. El orgullo, mucha gente no lo reconoce, pero no le pide ayuda a nadie porque es Juan Camaney.
Y dice, no, yo sí puedo, yo la hago y yo no le voy a pedir ayuda a nadie, etcétera. Y a veces no lo decimos con ese tipo de soberbia, pero hay un orgullo oculto que no queremos pedir ayuda a nadie. Hay incredulidad, hay heridas del pasado. Nos han herido tantas veces, lo hemos intentado tantas veces que intentarlo nuevamente nos causa pereza, nos causa dolor. No, es que no puedo volver a ser herido. Hay gente que lo lastimó una persona y era su mejor amigo y no vuelve a tener jamás amigos porque su mejor amigo lo traicionó. Yo quiero decirles algo, esas heridas se tienen que ir de nuestra vida. Se tienen que ir de nuestra vida. Hay gente que ha llegado a esta iglesia, hemos brindado la confianza, hemos estado así, nos han hablado muy mal, se han ido mal de aquí de este lugar. Pero aún así, déjenme decirles algo, o sea, eso no ha cerrado mi corazón a que más personas vengan a dar esas oportunidades, porque creo que lo mejor de Dios está por venir. ¿Lo pueden creer? Amén. No porque alguien te haya herido en el pasado tienes que cerrar tu corazón. Ábrelo, perdona. Todos nos equivocamos. Tú te has equivocado, yo me he equivocado. Y sabes, aún así Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Lo pueden creer? Y la oración no solamente cambia las circunstancias, lo más importante es que la oración cambia nuestros corazones. Dice Salmo 34:17, claman los justos a Jehová y Él los oye y los libra de todas sus angustias. Porque antes de que Dios cambie tu situación, Él quiere cambiar algo más importante, quiere cambiar tu interior. De nada sirve que cambie las circunstancias. Yo no sé cuántos de ustedes serían felices si en este momento les cayeran 10 millones de pesos, es más, no, de dólares. Diría, sería feliz. Se acabarían todos mis problemas económicos. Pues estadísticamente no es así. La riqueza obtenida así de un día para otro, a veces de ser una bendición, destruye vidas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Los que se ganan la lotería ganan ese tipo de cifras y es impresionante, pero en un año lo pierden todo. ¿Cómo puede ser posible que en un año lo pierdan todo y su condición no viene a ser igual, sino peor? Porque terminan divorciados, terminan muy, muy mal, porque les cambió la vida, entre comillas. Dios lo puede hacer, pero necesitamos confiar en la provisión y en la mano del Señor. ¿Lo pueden creer? Hay 3 tipos de contestaciones de parte de Dios en nuestras oraciones. La primera es sí, la segunda es no, porque Dios también nos contesta y nos dice no, y la tercera es espera. Dice la palabra que todas las promesas, o sea, todo lo que Él ha prometido, son en el sí y en el amén. Eso significa 2 palabras, pareciera lo mismo, pero no. Él está diciendo, Él va a contestar porque hemos visto la mano de Dios obrar, incluso en los grupos vida lo hemos visto. A veces hemos obrado por situaciones, decimos, esto se va a tardar meses, oramos y al otro día, ¡pum!, totalmente sano, totalmente solucionada la situación, que se iba a tardar muchísimo tiempo para muchos, pero fue solucionada rápido, porque las promesas de Dios son en el sí, y luego en el amén. Hay cosas que van a tardar tiempo, que van a tardar un poquito de tiempo, que van a tardar mucho tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Pero también las contestaciones del no, eso debemos de darle gracias a Dios por esos no. Esos no te han librado de tener una muy mala relación. Ay, no, ese muchacho que me dijo que no, gloria a Dios. Qué bueno, al rato te vas a dar cuenta del tremendo lastre que te quitaste de encima. O sea, gracias a Dios por esos no. Nosotros pedimos muchísimo tiempo, estuvimos orando al inicio de nuestro ministerio, empezamos ahí en mi casa, que es su casa, estuvimos ahí durante muchísimos, los 5 años estuvimos ahí en la casa, y recuerdo que orábamos mucho por la casa de al lado, orábamos mucho, y yo me postraba así en la barda y ponía mis manos en la barda y decía, Señor, concédenos esa casa. No podíamos rodearla porque pues mi casa estorbaba, pero bueno, si no lo hubiéramos hecho, yo oraba mucho por esa casa, le decía, Dios, ayúdanos, y no veíamos nada, ni un quinto, ni siquiera para hacer una oferta. No veíamos que las cosas nunca no se dieron, y saben, y bueno, pues
Ese no nos dolió de parte de Dios en su momento, pero después le dimos gracias a Dios porque esa casa no es ni una cuarta parte de este lugar. O sea, porque Dios estaba pensando en algo más grande, porque Dios estaba pensando en algo mejor. Y así son los no de Dios. Cuando Dios te dice no en algo es porque tiene algo mucho mejor para tu vida. ¿Lo puedes creer? Dios nos quiere salvar de esas cosas que no son para nosotros. Porque si Dios te da lo que pides sin transformarte, eso mismo te puede destruir. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. La oración no cambia a Dios, Él es fiel, Él es bueno todo ese tiempo, Él va a estar peleando tus batallas, pero si no cambiamos nosotros, no estaremos listos para las bendiciones que Él puede traer en nuestra vida. Dios quiere traer bendiciones, dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, o sea, empieza de poquito en poquito. Dice que mientras va creciendo hasta que el día es perfecto, va avanzando, va creciendo hasta que llega la gran bendición. Porque las bendiciones que son obtenidas de la noche a la mañana no se valoran. Porque Dios piensa en algo llamado proceso, que ahorita lo vamos a ver. Dios quiere hacer en ti y fortalecer en ti algo mucho más importante que tus finanzas. Es tu carácter. Porque eso, cuando vengan las cosas grandes, estarás con tus pies bien puestos en la tierra. Estarás con tus pies bien puestos en la tierra porque sabes de dónde has venido, de dónde has salido, el proceso que has pasado, lo que te ha costado llegar hasta ahí, y lo valorarás de una manera increíble. Pero el que no lo valora, simple y sencillamente tiendes a perderlo. Hijo, ¿me ayudas, por favor? Dice C.S. Lewis, la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. ¿Qué necesitas sanar el día de hoy dentro de ti? ¿Qué necesitas soltar en oración el día de hoy? Porque Dios responde a su tiempo. Y siempre nos responde. Ya vimos sí, no y espera. Pero siempre nos va a responder. Ahí es donde muchos fallamos. Queremos ver respuestas inmediatas. Y Dios trabaja en 3 dimensiones. Primero, en el proceso. Es importante, es vital el proceso. Segundo, el tiempo. Nuestro tiempo va marcado por el cronos. Nos desesperamos. Ahorita platicaba antes de la reunión, qué rápido se está yendo este año. No sé si les ha pasado a ustedes, pero se me está yendo volando el año. O sea, es impresionante ya que prácticamente estamos casi a mayo. O sea, esto está de locos. Es impresionante. Vamos volando en el tiempo, pero Dios se maneja en el kairos. Es un tiempo perfecto, es un tiempo que no hay aceleración, es su tiempo. Y maneja también un propósito. Dios tiene cosas tan grandes para tu vida que ni siquiera está pensando en ti, mi hermano. Lo que Dios tiene para tu vida, Él está pensando en tu nieto, en tu bisnieto. Lo que Dios va a hacer en ti, lo que está formando el día de hoy en ti, va a ser de bendición para tus generaciones. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Muchos que están jóvenes dicen, no, a mí no me importan mis nietos, pero cuando tengas tus nietos me vas a entender. Por eso es el proceso. Por eso es el proceso, el propósito. Vas a ver que sí te va a importar muchísimo. En Eclesiastés 3:11 dice, todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio al fin. Porque, mis hermanos, Dios nunca llega tarde. Llega perfecto. El silencio de Dios no es ausencia, porque a veces Dios no va a contestar. Como Daniel oraba y no veía respuesta, oraba y no veía respuesta. Decía que Dios no estaba escuchando. No, Dios estaba escuchando. Dios estaba ahí. El silencio de Dios no es ausencia, el silencio de Dios es un proceso que nos ayuda a confiar en Él, aun cuando las circunstancias no sean las mejores para nosotros. Porque Dios nunca llega tarde. Diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Pero rara vez, diga conmigo, pero rara vez llega temprano. O sea, no va a venir antes esa bendición. Necesitas confiar en Dios, saber que las bendiciones van a llegar.